Bienvenidos a Buscando la Verdad. Hoy vamos a desenterrar una historia que ha permanecido oculta bajo el polvo de los siglos. El origen real de un Dios que devora a su propia estirpe. Nuestro viaje comienza hace miles de años en las tablillas de Mesopotamia, donde el dios Anu enfrentó la traición de su propio copero. Pero esa semilla de violencia no se quedó ahí. Viajó hacia el norte, a las montañas de Turquía, donde los hurritas narraron cómo el poder se arrebataba con sangre. Seguiremos la ruta hacia el sur, hasta las tierras de Canaán. Allí, entre los fenicios, ese antiguo temor se transformó en el culto a Moloch y su enigmática estrella de Refrán, un símbolo que hoy la ciencia, curiosamente, observa en el hexágono polar de Saturno. Finalmente, cruzaremos el Mediterráneo para ver cómo este mito desembarcó en Grecia, vistiéndose de gala para convertirse en el titán Cronos. Pero lo más asombroso es que ese antiguo símbolo astronómico, esa estrella de Refrán, que nació del culto a Saturno en Mesopotamia y Canaán, no se quedó en el pasado. Hoy esa misma marca del dios del tiempo sigue presente, ondeando en una bandera frente a los ojos del mundo entero. ¿Cómo es que un símbolo de sacrificio antiguo llegó hasta nuestros días? Acompáñame a buscar la verdad. Las primeras verdades de la humanidad no fueron escritas en libros, no nacieron en templos, ni descendieron de lo invisible. Fueron observadas, registradas y repetidas durante generaciones por hombres que no buscaban creer, sino comprender lo que tenían frente a ellos. Mucho antes de que existiera la religión como sistema, el ser humano ya levantaba la vista al cielo con una necesidad muy concreta: sobrevivir. Porque en ese cielo no solo había belleza, había orden, y ese orden determinaba la vida en la tierra. Las estaciones cambiaban siguiendo patrones precisos, los ciclos se repetían sin fallar. Los astros recorrían trayectorias constantes que podían observarse, medirse y anticiparse. Y en un entorno donde sembrar en el momento incorrecto significaba morir, entender el cielo dejó de ser curiosidad y se convirtió en conocimiento. En las tierras entre el Tigris y el Éufrates, donde surgieron algunas de las primeras civilizaciones humanas, ese conocimiento comenzó a registrarse. No en papel ni en textos sagrados como los conocemos hoy, sino en tablillas de arcilla que conservaban observaciones concretas sobre el movimiento del cielo. Estas tablillas no describían una fe organizada ni proponían una doctrina moral. Registraban fenómenos, hablaban de ciclos, de posiciones, de repeticiones. Eran intentos de entender lo que ocurría arriba para poder actuar correctamente abajo. Y aquí es donde aparece una pregunta que cambia por completo la perspectiva. Si estos registros existían antes de las grandes religiones, ¿qué fue lo que realmente surgió primero? ¿La idea de Dios o la necesidad de interpretar el cielo? Porque lo que hoy entendemos como dioses no aparece desde el inicio como entidades abstractas o invisibles. Aparece como interpretación, como representación, como una forma de dar sentido a fuerzas que eran visibles pero incomprendidas. El trueno no era solo un sonido, era una manifestación de poder. El sol no era solo una fuente de luz, era el regulador de la vida. Y el paso del tiempo no era una idea filosófica, era un fenómeno observable que se imponía sobre todo lo que existía. Así comenzó el proceso. No como un acto de fe, sino como un intento de orden. El ser humano no creó dioses en un inicio para adorarlos. Los creó para explicar lo que no podía controlar, pero sí podía observar. Y con el paso del tiempo, esas explicaciones se transformaron. Lo que empezó como observación se convirtió en símbolo. Lo que era símbolo se volvió relato. Y lo que era relato terminó estableciéndose como verdad incuestionable. Pero en su origen no había dogma, no había religión.
Había cielo, había hombres mirando hacia arriba, intentando descifrar un patrón que se repetía sin pedir permiso y sin ofrecer explicaciones. Antes de los templos hubo observadores, antes de los textos sagrados hubo registros, y antes de los dioses hubo la necesidad humana de entender. Porque para comprender lo que vino después, primero hay que mirar hacia arriba. Después de mirar el cielo, vino algo más importante: registrarlo. En el valle entre el Tigris y el Éufrates, donde la tierra dependía completamente del ritmo de las estaciones, observar no era suficiente. Había que medir, había que anticipar, había que entender cuándo sembrar y cuándo esperar. Y así aparecieron las tablillas, no como textos sagrados, no como libros de fe, sino como registros, arcilla húmeda, símbolos marcados con precisión, cuentas, cómputos, ciclos. No hablaban de salvación, hablaban de supervivencia. Las primeras inscripciones no describían dioses, describían lo que ocurría arriba, el movimiento de los astros, la repetición de los ciclos, la regularidad del tiempo. Porque en ese mundo, el error no era filosófico, era mortal. Sembrar fuera de tiempo significaba perderlo todo. Y por eso, el cielo dejó de ser contemplación y se convirtió en herramienta. Aquí no nace la religión. Nace algo más importante, la necesidad de convertir el tiempo en algo comprensible. Y cuando el ser humano empieza a comprender patrones, empieza también a interpretarlos. El cielo ya no era solo un espacio, era un sistema, un orden, una estructura que no fallaba. Y poco a poco, ese orden comenzó a adquirir significado, no porque alguien lo impusiera, sino porque la mente humana necesita traducir lo que observa. Y así, lo que era movimiento se volvió intención, lo que era repetición se volvió voluntad. Y sin darse cuenta, el ser humano dio el primer paso, no hacia la religión, sino hacia la representación de lo invisible a partir de lo visible. Aquí nace la primera imagen de lo divino, no en un templo, no en un libro, en la necesidad de entender el tiempo, y en ese tiempo que no fallaba, algunos cuerpos en el cielo comenzaron a destacar por su movimiento lento y constante. Hubo un momento en que mirar el cielo dejó de ser solamente una necesidad, y empezó a convertirse en algo más profundo. No fue inmediato, no fue una revelación divina, fue un proceso lento, silencioso, casi imperceptible. Hubo un momento en que la observación comenzó a transformarse en interpretación. Los antiguos no solo veían el cielo, empezaron a leerlo, y entre todos los astros que se movían sobre sus cabezas, hubo uno que no destacaba por su brillo, ni por su tamaño, sino por algo mucho más inquietante: su lentitud. Saturno, un punto en el cielo que parecía no obedecer el mismo ritmo que todo lo demás. Mientras otros astros avanzaban, Saturno permanecía. No era errático, no era caótico, era constante. Y en un mundo donde todo cambiaba, lo que no cambiaba empezaba a imponerse. Aquello que no fallaba terminaba convirtiéndose en referencia. Saturno no era solo un punto más en el firmamento, era un ritmo lento en medio del movimiento, una presencia silenciosa, pero firme. Y poco a poco, esa constancia comenzó a tener consecuencias, porque cuando algo se repite lo suficiente, deja de ser observado y empieza a ser interpretado. Así, poco a poco, el tiempo dejó de ser solo una experiencia humana y empezó a percibirse como algo externo, algo que no dependía del hombre, sino que lo regía. Las estaciones llegaban, las cosechas dependían de ese orden. La espera se volvía ley, y cuando algo se convierte en ley, ya no se cuestiona, se obedece. El ser humano no solo registra patrones, también les da rostro. Necesita comprender, pero también necesita representar. Y así, lo que era un ritmo se convirtió en una figura. Lo que era constancia se convirtió en autoridad. Y lo que era un fenómeno se transformó en presencia. Ahí nació una de las deformaciones más profundas de la historia: convertir el orden en persona. Un anciano, un regente, un símbolo del tiempo que todo lo consume. Saturno dejó de ser solo un astro. Se convirtió en jerarquía,
en estructura, en algo que estaba por encima del hombre. Y cuando algo se coloca por encima, ya no se observa, se obedece. Y cuando el tiempo deja de ser comprendido para empezar a ser personificado, ya no queda mucho camino para que también empiece a ser obedecido. Ese fue el giro. El cielo dejó de ser solamente un registro. Empezó a convertirse en jerarquía. Y cuando la jerarquía sube al firmamento, el dogma ya no tarda en nacer. Hubo un momento en que el cielo dejó de ser solamente orden y empezó a narrar conflicto. Porque cuando el ser humano proyecta jerarquía en el firmamento, inevitablemente proyecta también poder. Y donde hay poder, hay disputa. Las antiguas tablillas no hablan de paz eterna, no hablan de armonía divina, hablan de sucesión, de un orden que no es fijo, sino que cambia de manos. Antes de los grandes dioses que hoy conocemos, hubo otros, más antiguos, más primitivos, más cercanos al origen. Alalu, un nombre casi borrado por la historia, pero que en los textos más antiguos aparece como el primero en ocupar el trono celestial, no como un dios perfecto, no como una figura moral, sino como una representación del poder inicial, un poder que no se justifica, solo se ejerce, y todo poder que no se cuestiona, termina por volverse incuestionable. Pero ningún poder permanece intacto, y en algún punto aparece Anu, no como creación, sino como sustitución, no como continuidad, sino como ruptura. La historia no es de origen, es de desplazamiento. No se trata de quién creó, sino de quién sustituyó. Alalu no cae por error, cae porque el orden cambia, porque el cielo también fue interpretado como una estructura que se reorganiza. Y ese momento, esa transición, fue narrada como una guerra, no una guerra física. No una batalla literal, sino una forma primitiva de explicar algo más complejo, el cambio de ciclos. Lo que terminaba era sustituido, y lo que llegaba era presentado como eterno. Esa interpretación simbólica se volvió relato, y el relato se volvió creencia, y la creencia se volvió dogma. Lo que era astronomía terminó convertido en mitología, y lo que era mitología terminó convertido en religión. Pero si uno sigue el rastro hacia atrás, lo que encuentra no es teología, es geopolítica celestial. Antes del concepto del ángel caído, existió el Dios exiliado. Alalu no fue expulsado por malo, fue desplazado por obsoleto. Su caída no es al abismo del fuego, es el descenso del trono a la tierra, al reino de la tierra. Los textos sumerios y hurritas nos muestran que la rebelión fue originalmente una disputa por la soberanía y por el derecho a gobernar. No hubo una manzana, ni una serpiente original. Hubo una sucesión dinástica que el tiempo, el miedo y el control terminaron disfrazando de guerra espiritual. Y así, lo que antes era explicación, se convirtió en advertencia. Lucifer, los ángeles caídos, la rebelión contra Dios. Pero si uno sigue el rastro hacia atrás, lo que encuentra no es teología, es reciclaje, es edición, es apropiación. Porque cuando el mito se consolida, la historia deja de importar. Porque las religiones no crearon estas historias. Las heredaron, las modificaron y las adaptaron a un nuevo sistema de control. Lo que hoy llaman el príncipe de las tinieblas es solo el eco distorsionado de esos reyes antiguos que perdieron su silla en el firmamento. El cielo no cambió. Lo que cambió fue la forma en que el hombre decidió contarlo. Hubo un tiempo en que el cielo no era religión, era lectura. Saturno no era un dios, no era una entidad invisible, no era un juez moral, era un punto fijo, un regente silencioso, el marcador del tiempo y del orden. En las tablillas sumerias, su movimiento no dictaba castigos, dictaba ciclos. Era la ley del cosmos, no la ley del miedo. Pero algo cambió, porque cuando el hombre dejó de observar y empezó a interpretar, la ley dejó de ser natural y se volvió moral. Saturno, el devorador de sus propios hijos, no como monstruo, sino como símbolo del tiempo que todo consume, fue deformado, reinterpretado, transformado, y en ese proceso nació Moloch,
no como continuación, sino como distorsión. Lo que antes era un ciclo, se convirtió en exigencia. Lo que antes era observación, se convirtió en sacrificio. El orden del cielo fue traducido como hambre, y esa hambre pidió sangre. El dogma no nació para salvar al hombre, nació para justificar lo que ya se estaba haciendo, para darle sentido al fuego, para convertir el miedo en obediencia. Y en ese momento, el cielo dejó de ser comprendido y empezó a ser temido. Ahí es donde ocurre la fractura, porque no solo cambiaron la historia, cambiaron la identidad. Nos arrancaron del lugar de observadores y nos colocaron como participantes, no para entender el orden, sino para sostenerlo, con ritual, con sacrificio, con miedo. Y así, el antiguo regente del tiempo terminó convertido en el dios que castiga, Saturno. Moloch, dos nombres para la misma transformación, no del cielo, sino del hombre, porque el cielo nunca cambió. Lo que cambió fue la forma en que decidieron contarlo. Y en esa historia se encendió el fuego, un fuego que no venía del cosmos, sino del miedo, porque si el cielo era el libreto, Moloch fue la primera gran edición de la historia. Cambiaron la astronomía por el fuego y la comprensión por el terror. El símbolo de la estrella no nació en la paz, nació en la observación de estos titanes celestes, porque al final el fuego no estaba en el cielo, estaba en la mano de quien escribió la ley